¿Sabías que en México se practica el matrimonio infantil? Para la UNICEF, este tipo de matrimonio ocurre cuando el hombre o la mujer, o incluso ambos, contraen nupcias siendo aún menores de edad. Y, aunque para algunos padres el matrimonio de sus hijas puede ser una forma de protegerlas de la deshonra y hasta de la pobreza, en realidad el matrimonio infantil puede ser considerado una forma de esclavitud, porque ata a las mujeres a un ciclo de pobreza y marginación. ¿Puede una niña decidir libremente si se quiere casar o es más bien una imposición de los padres? ¿Qué están haciendo las instituciones para proteger los derechos de las niñas? Hoy, en Diálogos en Confianza, matrimonios tempranos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar justamente de este tema de matrimonios tempranos. ¿Tú sabías que en México ocurre muy común que haya matrimonios tempranos? ¿Pero a qué nos referimos? Es cuando una de las dos partes, ya sea el hombre o la mujer, son menores de edad. Entonces podemos hablar de matrimonio infantil, de personas que se están casando antes de cumplir la mayoría de edad. Pero eso en México y sobre todo en el interior de la República es muy común, inclusive hay usos y costumbres que lo avalan. Y bueno, nosotros queremos dar a conocer que esto está sucediendo, pero sobre todo hay un gran movimiento a nivel mundial y por supuesto México se está uniendo para que esto ya no siga sucediendo. Porque aunque son usos y costumbres de muchísimas personas que nosotros conocemos y amamos y queremos, la verdad es que es muy, muy importante esperarnos a cumplir la mayoría de edad para tomar una decisión adecuada. Muchas de estas niñas, muchos de estos niños acaban viviendo en estados de esclavitud, justamente por haberse casado tan jóvenes. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos terminar pues precisamente con esta costumbre. Y bueno, le doy los buenos días, por supuesto, a nuestro público que está aquí el día de hoy y, por supuesto, también a Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenos muy días. bien, Cris, muy buenos días. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de internet. Recuerde que puede vernos en www.canal11.mx/diálogos y pues ya estamos recibiendo comentarios que vamos a analizar con la ayuda de nuestros invitados, de nuestros especialistas, del público que está aquí en el estudio, como el de Oriana Vallados, que nos dice que esto sea un caso extraño, una situación extraña en el país. No, para nada. Esto es solo el manifiesto de las endebles leyes que nos resguardan como individuos. Después Martín Valle nos comenta: no debemos olvidar que a veces se deja en abandono o se abusa de las personas en todas sus etapas, desde el vientre a los bebés, niños, adolescentes, adultos y a los viejos, que vuelven a ser tan vulnerables como los niños. Entonces, bueno, pues hay algunos comentarios sobre lo que el día de hoy vamos a hablar. Por supuesto que sí. Y bueno, para empezar a hablar de este tema, te pido que me acompañes a ver la siguiente cápsula. Esta es una cápsula de una mujer que, por cierto, yo quiero muchísimo. Y bueno, ella nos va a platicar cómo los usos y costumbres del lugar donde ella estaba viviendo. No, creo que es una voz en off ahorita, pero bueno, más adelante veremos la cápsula de las que les estoy hablando. Pero bueno, vamos a ver una voz en off que nos va a explicar un poquito esto del matrimonio temprano. Acompáñanos. ¿Alguna vez has oído hablar del matrimonio infantil? Seguro piensas que esta práctica solo se lleva a cabo en países lejanos y con un gran retraso cultural. Pero, ¿qué dirías si te dijéramos que en México el 21.5% de todos los matrimonios que ocurrieron en el 2014 fueron entre menores de edad? De este modo, México ocupa el nada honroso quinto lugar en América Latina, solo por debajo de Nicaragua con 41%, Honduras con 34%, Guatemala con 30% y El Salvador con el 25% respectivamente. Cabe aclarar que para la ONU y la UNICEF se considera como niño a todo aquel hombre o mujer que no ha rebasado los 18 años de edad.
Por su parte, el Estado mexicano, en su Código Civil Federal, establece que las edades mínimas para contraer matrimonio son de 16 años para el varón y de 14 años para la mujer, es decir, edades en las que ni el niño ni la niña han alcanzado la madurez emocional de la adultez. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Ana Güemes García. Ella es representante de ONU Mujeres México. Gracias. Bienvenida, qué gusto tenerte por aquí. Igual, Cristina, gracias. Gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros Juan Martín Pérez García. Él es director ejecutivo de Red por los Derechos de la Infancia en México. Juan Martín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Cristina, por la invitación. Bienvenido, gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Claudia Alonso Pesado. Ella es coordinadora de operación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Qué gusto Buenos días. tenerlos por aquí. Gracias por A estar ustedes, aquí los gracias. tres. Y bueno, a mí me gustaría que nos explicaran, primero empezar el programa, que nos explicaran qué es el matrimonio temprano y por qué se considera como un matrimonio infantil. Bueno, buenos días con todas, con todos. Gracias a Diálogos en Confianza. Gracias, Cristina. Bueno, la definición efectivamente que hacen los códigos, los estándares internacionales de derechos humanos es que niño y niña es una persona menor a 18 años. Para la ONU hay un acuerdo tanto entre los comités que vigilan los derechos del niño como los comités que vigilan los derechos de las mujeres. El mensaje es muy claro. Un matrimonio y estamos hablando mayoritariamente de niñas, esta es la realidad, no es en abstracto. Un matrimonio en una edad menor de 18 años es una práctica nociva, daña el presente y daña el futuro de estas niñas, es una violación de derechos humanos y es una práctica nociva a la cual la sociedad tiene que responder. Que ocurra en la sociedad no significa que esté bien, como tú has señalado, es parte de esa cultura tan instalada que hace que para muchas niñas casi se les diga que su único proyecto de vida es casarse a una edad temprana. Y que aparte muchas lo busquen así. Claro, porque hay una gran presión social hacia eso. Claro. Y algo que ha sido, la ONU lanzó el año pasado la campaña de la A a la Z, de Aguascalientes a Zacatecas, niñas no esposas, y algo que a mí me llamó mucho la atención es lo que tú señalabas al inicio, es una práctica muy normalizada, todos conocemos una niña, un pariente, etcétera. Estamos hablando además no solamente del matrimonio pues de menores de 18, sino también casi un 4% de las niñas en México se unen antes de los 15 años. Y ahí hay 4% es alto. Altísimo, y ahí hay muchas veces temas de violencia, temas de abuso, hay prácticas de matrimonio forzado muchas veces, y pues sí, vemos que parte, y por eso me gusta mucho que estemos aquí en Diálogos de Confianza, hay que hablar de esto. Claro. Porque no tenemos interiorizado como sociedad que esto es una práctica nociva, que dañina, que las niñas todavía no están con una madurez emocional y social como para tomar una decisión que es tan trascendental para nuestras vidas, como es la de establecer una familia o casarse, y que definitivamente pues, las niñas tienen que estar en la escuela, desarrollando sus habilidades, creciendo, tal. Entonces, Claro. la ONU es muy clara, esto es una práctica nociva, no hay madurez para que haya un consentimiento informado, y es una violación que daña a estas mujeres, niñas, esposas, pero también todo su desarrollo posterior, incluido el de sus hijos y el de sus hijas. Claro que sí. A mí me gustaría, Claudia, saber un poquito cuál es la situación en México y si hay una diferencia en cuanto a las ciudades, como la Ciudad de México, por ejemplo, la Ciudad de Guadalajara, en fin, y el interior de la República. Bueno, sí, tenemos la estadística que nos da el INEGI, sí nos apunta a que tenemos entidades federativas con un mayor índice. Por ejemplo, el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, son los estados que nos dan la cifra con mayor índice de matrimonios infantiles.
¿Y Además, a qué se debe, perdón la interrupción, a qué se debe? ¿A usos y costumbres? ¿Qué es lo que han investigado? sí, bueno, los estudios que se tienen por parte de la academia, de especialistas, de expertos, el mismo dato que nos arroja la información de INEGI, sí nos va dando elementos que están vinculados a factores de pobreza. El tema de la pobreza es un factor, está íntimamente asociado. ¿De qué manera? Está asociado en la lógica de cómo la exclusión, es decir, es un asunto estructural, cíclico, generacional. La exclusión que una familia tiene para acceder a sus distintos derechos, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud, vinculado con esta cuestión tradicional, cultural, que viene históricamente, en donde se asimila como natural el que la niña, el joven contraigan matrimonio a edad temprana, más esta visión de discriminación hacia las mujeres, donde las mujeres en muchas familias representa una carga, en donde la niña, el adolescente, más vale entregarla en matrimonio para yo, familia, me deshago de esta carga económica, y incluso hay todavía la costumbre de poderla hasta vender. Entonces, bueno, los factores de orden cultural entrelazados, ¿no? Vinculados a factores estructurales de pobreza y políticas públicas que no han rebasado y no han podido trascender esto, fortalecen el círculo de violencia, porque además la estadística también nos dice, estos estados que he mencionado, Veracruz también está, son los estados que además tienen el mayor índice de población indígena, es decir, pobreza, población indígena y políticas de exclusión, más una fuerte cultura machista, en donde identifica a las niñas, a las mujeres, con esto que Marcela Lagarde nos trabaja teóricamente, que es el cautiverio de madre esposa, es decir, esta visión del imaginario, donde las jóvenes también, en estas zonas que he mencionado, en donde no hay proyectos de vida posteriores, ya terminé mi secundaria o ya terminé mi primaria, ¿cuál es mi próxima expectativa de vida? ¿Cuál es mi próximo proyecto de vida? Ser madre esposa. Claro. Oye, Juan Martín, pero hablando un poquito, o sea, esto es, digamos, como la investigación de fondo que se hace con respecto a este tema tan importante, pero digamos que en lo cotidiano, pues no está tan consciente entre las personas, ¿no? Parece ser como que es algo que tiene que suceder y que todo lo que ustedes están diciendo ya está implícito, pero que realmente para ellos es una costumbre, es una fiesta, es algo que tienen que celebrar y que aceptan porque así sucedió y no hay un rechazo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría que me acompañaras y después de esto pudieras comentar sobre el testimonio que vamos a ver, que pues no tiene nada, o sea, no hay eso de fondo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Me llamo Yolanda González Moreno, tengo 52 años, tuve 5 hijos, me casé a los 23 años, de los hombres uno tiene 24 años, el otro tiene 23, el otro 22. Miguelina se casó a los 14 años, pues se fue con el novio, pues ya después me vinieron a avisar que pues, ya se la habían llevado. Bueno, sí, al momento pues sí me molesté porque pues, estaba muy chica, pero pues ya después pues dije yo, pues ni modo, se quiso casar, pues yo vengo de Michoacán y pues allá es una costumbre que cuando se llevan las hijas, los papaces del novio de la hija traen a que le pidan perdón a uno, pues ya le piden perdón a los papaces. O sea, para los papás, los abuelitos, todo. Cuando van al perdón, ya ponen un plazo, ellos que día vienen a traernos que pues nos traen pan, pastel, vino, música, y pues en ese caso del mío, cuando de mi hija, pues me trajeron, pues hicieron la fiesta en grande. A la vez me sentía triste y a la vez me sentía bien porque pues dije, pues, ya se va a casar. Mi segundo hijo se casa a los 17 años y pues él sí tenía permiso a entrar allá con los papaces de la novia y todo.
Y ya cuando él nos avisó, él entró a hablar primero con sus suegros que iban a hacer. Y ya cuando le dijeron a su suegro, pues es que queremos a tus papás para que hablen con nosotros y todo. Y ya vino él y dice, ¿sabes qué? Quiero que vayan pues, a pedirme a mi novia. Y ya fuimos y la pedimos y ese mismo día se fue con nosotros. Ya no quiso estar ella en su casa. Ahora en diciembre se casó por la iglesia, ya está bien casado, ahora sí. Y mi tercer hijo se juntó, porque ya está juntado, también a los 17 años. Y pues ahorita, por lo que veo, pues sí vive bien y todo, también ya tiene 2 hijos. Y pues espero casarlo también pronto, pero 3 de mis hijos se casaron jóvenes porque, pues, yo digo que pues ya se querían casar, sí. Y pues gracias a Dios, pues a los 3 les estoy yendo muy bien. Yo pues digo yo que por una parte pues está bien porque pues así mis hijos pues, no se me salen por allá o no agarran mañas o así. Y pues gracias a Dios pues mis hijos son muy responsables a su familia. Yo digo que ya casándose los hijos, yo digo que se deben dedicar a su mujer y a sus hijos. Porque si ellos se piensan casar, es que deben para que respeten a su mujer. Bueno, pues muchísimas gracias a Yolita, que tanto quiero, le mando muchísimos besos. Gracias por darnos este testimonio. Y bueno, por supuesto que es importante ver esta otra parte, ¿no? Que yo les decía, que ustedes nos van a explicar ahorita regresando. Bueno, pues para ellos es normal, es la costumbre y están contentos. Vamos a un corte, en un momento regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos hablando de los matrimonios tempranos o los matrimonios infantiles. Nos quedamos viendo esa cápsula que ahorita la vamos a comentar, pero hay llamadas justamente al respecto también. Así es, miren, nos dice Carla Gitana en el Facebook, no se puede estigmatizar tanto las cosas porque luego no son los padres, sino las niñas las que se encaprichan en casarse y como nadie se los permite legalmente, entonces se embarazan para presionar a los papás para que las casen y dicen nadie las obliga, ellas son las que planean la situación. Claro, existen estos casos y por aquí más adelante nos platica Joana que nos dice mi suegra es de Puebla y me cuenta que hay un pueblo en ese estado en donde las adolescentes se tienen que casar antes de los 14 años porque ya pasando de esa edad ningún hombre las quiere porque ya están viejas. Sí. ¿No? Hablando es de que lo eso que es se importante, usa. claro, eso es muy importante puntualizarlo porque también tiene que ver con usos y costumbres, ¿no? Que es un poco lo que vamos a comentar. Claro. Adelante, Sí, quizás habría que iniciar con el planteo que hace Naciones Unidas de que estas son consideradas prácticas tradicionales nocivas. Cuando hablamos de una tradición es que tienen ya una larga data, digamos, ¿no? Y quisiera poner un ejemplo, digamos, como simple. Nosotros ahora estamos acostumbrados a que los teléfonos celulares les actualizamos las aplicaciones y esa aplicación tiene funciones específicas. Estas prácticas tradicionales serían algo similar a esto. O sea, en nuestro cerebro tenemos ya incorporado estos campos argumentativos que permiten que todo mundo coincidamos en que eso es correcto. Entonces, las niñas, como ya han explicado aquí Claudia y Ana, van desde pequeñas siendo formadas en una cultura machista y desde la separación de color rojo y azul para varones, las niñas se entrenan desde pequeñas a cargar bebés, a jugar a la comidita, la fiesta de 15 años que se ha venido comentando. Es decir, toda la preparación va en una perspectiva de que esta mujer, va niña, orientada hacia allá. va en esa perspectiva de ser mujer solo siendo madre y solo siendo parte de un varón o propiedad incluso de un varón. Por eso es que aquí es normal que muchas de las adolescentes, cuando, como ha explicado Claudia, tienen condiciones de pobreza, de problemas educativos, pocas redes sociales donde participen, la única alternativa posible para mejorar, salir de su casa, mejorar su condición económica, es casarse y ser madre. Hay una relación muy, muy directa entre casarse o la unión y el matrimonio. Aquí tenemos ahora, por ejemplo, tasas de embarazo muy altas para un país como México. Estamos hablando de más o menos 6% de cada de las adolescentes de 15 a 17 años de edad, que es bastante alto. Claro. Pero esta lógica, digamos, de tener un rol social, de ser ahora madre, y ya no ser, aunque seas menor de edad, ya no ser adolescente, tenemos que ponerle otro tema preocupante, y es que la mayor parte de estos matrimonios se dan con varones, como explicaba Ana, son mujeres, pero se dan con varones que les superan entre 7 y 10 años de edad. O sea, no está siendo un amor de Romeo y Julieta,
que lo vemos, digamos, en una novela. O sea, ¿es algo que se arregla por atrás entre las familias? Habrá escenarios, o sea, no podemos generalizar. Yo creo que hemos escuchado casos donde se plantea que lo decidieron. En realidad, nuestra valoración es que las Sí, porque aquí la condiciones te orillan. diferencia son 2 o 3 años entre uno y otro. Claro. Y bueno, sí pueden tener la fantasía de que lo estamos decidiendo, pero cuando son 7 años, 10 años, ¿no estamos hablando ahí ya de algo diferente? Pues estamos hablando de una relación ya de poder, efectivamente, y pues como decía Martín y como decía Claudia, o sea, es decir, no, el cambio no va a ocurrir de un día para otro. Estamos hablando de siglos y siglos donde se les ha dicho a las mujeres: tu principal destino de vida es ser mamá, es ser esposa, y realmente pues estábamos hablando en el corte, o sea, se nos prepara en un mundo que realmente no protege lo suficiente la maternidad, pero con esta idea de ser princesas, de que el momento más feliz de nuestra vida va a ser el día de nuestra boda, y eso, pues yo creo que el punto es corto plazo y largo plazo. ONU dice, corto plazo es ser muy claro en la ley. O sea, necesitamos que las leyes mexicanas sean muy claras en decir que la edad legal del matrimonio ha de ser los 18 años. El elemento que nosotros hemos visto en la estadística mexicana que ayuda más al cambio es que las niñas hagan la preparatoria. Sí. Es la preparatoria, y la preparatoria es obligatoria en México. Eso es muy positivo. Se ha establecido ya como parte de la educación básica. Y sobre todo a los papás y a las mamás que nos están viendo hay que abrir la conversación y hay que dar opciones para que las niñas sueñen con ser científicas, matemáticas, empresarias, políticas, mamás, esposas, pero que no todo en nuestra vida nos conduzca en un solo camino. Y por supuesto, yo creo que hay que investigar estos matrimonios en menores de 15 años porque muchos tienen por detrás violencia. Hay una pauta también muy extendida en América Latina, que hay esta idea de que si tú estás embarazada, el matrimonio repara, y eso es una doble violación, digamos, Claro. de alguna manera. O sea, parecería que ¿no? entonces de alguna manera tapas la situación Exacto. o ya está valorada por el entorno social, por la familia, por la cultura, porque ya se casó, ya no está sola, ¿no? Ya no va a ser una mamá Incluso, soltera. Cristina, hay un riesgo que digamos, no podemos generalizar, pero en muchos casos esto podría significar trata. Es decir, bajo una relación de poder hay una violación sexual que deriva con un embarazo, y las familias, en esta lógica de mantener la honra, deciden entregar a la hija, cubrir esto con un matrimonio que legalmente se permite ahora en nuestro país, y están entregando literalmente a la víctima a una condición, digamos, literalmente de esclavitud. Claro. Entonces, Oye, fíjate, esto es importante tenerlo presente. Claro, y ponerlo sobre la mesa. Y quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio. En el siguiente testimonio sí hay una diferencia considerable de edad entre uno y otro. Vamos a ver qué nos dicen. Adelante. Conocí a mi esposo cuando tenía 14 años. Pues en realidad nadie sabía que él y yo teníamos una relación. Simplemente sabía la edad que tenía y fue un amor platónico, pero ese amor platónico se fue dando. De hecho, una vez por medio de unos mensajes que me encontró uno de mis hermanos, se dieron cuenta que él y yo empezábamos. Mi papá me prohibió hablar con él, volver a verlo, hablar con él. Pues yo lloraba mucho por él. Para empezar, porque estaba muy, muy chica. Entonces en sí mi papá no me dejaba tener novio en ese tiempo. Pero cuando fue con él sí fue en especial una molestia por la edad. En mi familia no había el disgusto, más bien estaba que no tuviera algún problema con ella. Eran muchos nervios, era mucha adrenalina. Y sobre todo era el miedo a perderla. A los 16 años yo me di cuenta que estaba embarazada. Pues él estaba muy emocionado, pero pues a la vez sí tenía miedo. Tenía mucho miedo por las consecuencias que iba a haber, ¿no? Pues sí, me dijeron que solamente me había usado, que me había utilizado, que se había aprovechado porque era menor de edad, que a mí no me convenía él. Bueno, pues ya con el pasar del tiempo, de ella que me dio la noticia, también era su nervio de ella, su inseguridad, si iba yo a seguir con ella o iba a responder. Yo le dije que sí, que tenía todo mi apoyo.
el detalle aquí era cómo abordar a su familia de ella, porque a la vez era emoción y a la vez era miedo. Cuando nació el bebé yo no pude ya contenerme. Nació el bebé, me avisaron que ya había nacido el bebé y fue al segundo o al tercer día que ella ya estaba en su casa cuando yo me decidí llegar a su casa y pues conocer a mi hijo. Pues después de que nació mi hijo, pues en realidad todos estaban muy contentos. O sea, nadie tenía problema porque haya nacido mi hijo, pero lo que no querían era verlo a él. Pues después de todo lo que me decían, que no me convenía, que él no era para mí, desde el momento en que él me dijo que quería estar conmigo, creo que desde ese momento yo supe que iba a estar con él siempre. Mi esposo es 14 años mayor que yo. Ahora decidimos tener otro bebé, a pesar de todo lo que pasamos y de todos los obstáculos que tuvimos, darle lo mejor a él. Decidimos tener otro bebé. Muchísimas gracias, de veras, gracias por este testimonio. Sí, querían. Sí. Claudia, querías hacer. Bueno, yo quería comentar, en el caso de este testimonio, bueno, ojalá si fueran todas las relaciones que nos estarían diciendo que no importa que te dobleten la edad o que te lleve 14 años, que es el caso, y que todo va a funcionar. Hay lo que decía Juan Martín y Ana, los estudios, la estadística, nos marcan cómo el dobleteo de edad, ya hay una relación de poder y cómo va configurando esa joven. O sea, lo interesante de este caso, yo quisiera llevarlo a cómo esta joven en su idealización del amor que construimos las personas en esta sociedad, pensamos siempre en que el hombre la va a proteger, la va a salvar, le va a dar lo que en su carencia ella podría haber tenido, ¿no? Perdón, Claudia, ¿de qué manera es violatorio esto para ella? O sea, ¿qué cosas se violan aunque ella no lo sabe? Ella no sabe que como persona requiere muchas más cosas para crecer y desplegar su felicidad. La ha enfocado ella en ese amor, en ese hombre. Hay un planteamiento que ella misma podemos observar, como dice, yo desde que lo conocí pensé que era para toda la vida, es decir, es esa idea de que él será para toda la vida y ella no se piensa como persona, también haciendo otras cosas, no solo como mamá y como pareja de ese hombre, ¿no? ¿Qué derecho tiene? No sabemos este caso, pero bueno, ojalá que esa relación le permitiese continuar sus estudios, ojalá que esa relación le permitiese desarrollar actividades laborales, ojalá esa relación le permitiese a ella que él se incorpore en su responsabilidad de crianza y cuidado a los niños, a sus hijos, a sus hijas, al cuidado y desarrollo de la casa. Ojalá que él no le prohíba tener sus relaciones de amistad, sus relaciones de convivencia, no alrededor de las y los hijos, porque las mujeres construyen sus amistades muy a menudo en relación a las actividades escolares de las y los niños, y dejan a un lado sus amistades que tuvieron en la prepa, en la secundaria, esta joven de este testimonio nos dice claramente, seguramente no terminó más que su secundaria. No, ojalá, insisto, pudiera ser. Yo a Cristina también quisiera hacer un llamado a la responsabilidad de los hombres. Es decir, digamos, cuando hay una edad que está muy vinculada a la adolescencia, donde tú eres una chava de 12, 13 años y te enamoras de tu maestro, te enamoras de... es algo muy común que sucede, ¿no? Es algo muy común del hombre lindo que conoces, etcétera. Y a mí me parece que es una gran responsabilidad de los hombres adultos de poner límite a esa relación. O sea, el amor platónico, como el Señor decía, está muy bien, pero dejó en un momento de ser platónico. Entonces, a mí sí me parece que hay una gran responsabilidad. Vemos todavía con preocupación, lo hemos visto estos días, todavía es muy común el hostigamiento en las escuelas, en las universidades y tal. Entonces yo sí hago un llamamiento a los hombres
Nosotros estamos con esta campaña He4C o nosotros con ellas a realmente poner límites a estas relaciones, que son relaciones donde pues, te das cuenta de que una joven de 13, Claro. 14 años... O sea, el llamado sería para ese adulto o esa persona 14 años mayor Exacto. que pueda decir, no estoy haciendo lo correcto. O sea, por más que esto sea un amor platónico, por más que esta chica me guste, hay algo que yo ahí estoy haciendo que rompe sus derechos. O sea, Eso si sería- realmente la quieres, si te interesa esa niña, lo que tienes que hacer es incentivarla Claro, a que siga la estudia, escuela, que así siga es. su proyecto. Y si a los 17, 18 años siguen enamoradísimos, ahí ya es otro momento. Claro. Pero realmente es como muy complicado y aquí hay pues como decía Claudia, es el tema de ella, pero yo sí veo una clara responsabilidad del adulto mayor. Oye, ¿y los papás? Sí, los papás, según el testimonio, intervinieron, ¿no? Pero efectivamente, pues como hemos estado conversando, hay como un gran permiso social. Bueno, llega un momento en que ya, pues ellos ya están ahí, pues ya se embarazó y entonces aquí los papás aparentemente intervienen, ¿no? Para disuadir a la niña. No sabemos qué hicieron los papás de él. A mí me gustaría saber qué pasó con el entorno de él cuando él le contó a sus amigos que estaba con una chava de 14 o 15 años, ¿no? Claro. Porque lo que estamos aquí llamando no es un caso individual, o sea, como Son sociedad generales. tenemos que hablar ir a de un este corte. tema. Ahorita Sí. en un momentito regresamos y los retomamos, por supuesto. Quédense con nosotros y te invitamos a que nos llames. Recuerda que nuestros teléfonos están abiertos y, por supuesto, también las redes sociales. Andy está respondiendo a todo lo que ustedes están preguntando y este programa es para ti. Nos gustaría escuchar tu voz. Así es que, por favor, llámanos y cuéntanos cómo lo han vivido, si tú conoces a alguien que lo esté viviendo. Estamos en Diálogos en Confianza hablando de matrimonio infantil. Para que te des una idea de lo que está ocurriendo en México con respecto al matrimonio infantil, tenemos los siguientes datos que surgen del estudio organizado por la ONU llamado De la A a la Z, México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica. De todos los matrimonios que se realizaron en el año 2014, 3.8% corresponden a niños y niñas menores de 15 años de edad. 6.8 millones de mujeres en México se casaron antes de los 18 años. De cada 5 mujeres que contrajeron matrimonio durante ese año, una de ellas era todavía una niña. Los estados que en México tienen el mayor número de matrimonios tempranos son Chiapas con el 30.4%, Guerrero con el 28.5%, Nayarit con el 29.1%, Zacatecas con el 28.5%, Quintana Roo con el 26% y Oaxaca con el 25.1%, mientras que la Ciudad de México tiene el 13% del total. Bueno, ya estamos aquí de regreso hablando sobre matrimonios infantiles y nos quedamos viendo el testimonio donde hay una diferencia de mayoría de edad y entonces querían ustedes seguir comentando un poquito esto, sobre todo en el ámbito de la sexualidad. Claro, Adelante. quizás me gustaría como puntualizar algunos apartados. El primero es que, como ya hemos aquí conversado también en el corte, el Estado mexicano ha fallado en su tarea de realizar acciones de prevención y de educación sexual. Eso es un apartado que permitiría que las adolescentes, particularmente mujeres, puedan construirse con la posibilidad de tener un proyecto de vida, no, como se ha explicado aquí, no atado a la relación de pareja o de ser madre, sino además de ser esposa y madre, muchísimas otras posibilidades. Pero tenemos una doble moral que impide que se les reconozca a las niñas con con sus derechos sexuales y reproductivos, que no significa necesariamente actividad sexual, o sea, significa reconocer tu cuerpo, decidir sobre tu cuerpo y que no decidan los otros sobre él, ¿no? Que aparte, hablando sobre ese tema, hemos tenido otros programas aquí donde nos han dicho que, bueno, a partir de los 14 pueden decidir. Entonces ahí hay como una contradicción importante también, porque si pueden en algunos estados casarse a los 14, a partir de los 14 tienen derecho a vivir su vida sexual en plenitud como ellos quieran, tomar decisiones al respecto, entonces
entonces todo esto es como el caldo que pues va haciendo que tengamos matrimonios infantiles. Mira, yo creo ¿no? que parte de lo que tenemos que hacer es armonizar nuestras leyes y nuestras políticas públicas en el estándar internacional. Digamos, ahora lo que se establece a nivel global es que tenemos que buscar que las uniones legales sean a partir de 18 años de edad, cuando se Que considera... hasta son chicos, ¿no? Claro. La verdad, aquí entre nosotros. Sí, caray. en algunos países 21 años es cuando sí. necesitas de edad para ciertas condiciones, por ejemplo, conducir, ¿no? Exacto. Entonces es una especie de contradicción. Puedes casarte, pero no puedes tener una licencia para conducir. Entonces, nuestros códigos, por ejemplo, civiles, en algunas entidades federativas penalizan que un adulto tenga relaciones sexuales con una persona menor de edad. ¿Solo en algunos? Sí, no en todos, porque aquí hay trampas. Por ejemplo, es cómo lo tipifican. En algunos se considera estupro, en otros claramente abuso sexual, y entonces esto hace que, por ejemplo, donde está considerado como estupro, tenga la posibilidad de salir bajo fianza, o el caso terrible de Guerrero, recordará al público de un canadiense adulto mayor besando a una niña, estuvo a punto de salir porque el Código Penal del Estado lo considera delito no grave. Entonces, tenemos un gran problema con nuestras leyes que son contradictorias en sí mismas, pero que permiten de alguna forma mostrar cómo el Estado mexicano no ha desarrollado una política pública nacional que nos permita homologar códigos civiles, desarrollar políticas preventivas. Y cierro con el tema. Obviamente las y los adolescentes tienen derecho de decidir sobre su vida y sobre su cuerpo en perspectiva de su proyecto de vida. La clave está en cuántas herramientas les estamos dando para que lo puedan hacer libremente, con seguridad y con en un acto de ¿no? responsabilidad, efectivamente. Claro, pero si los estamos nombrando menores de edad Todo el tiempo. todo sí. el tiempo, entonces ¿cómo podemos darles esa responsabilidad adelante? Sí, yo creo que no hay una contradicción en términos de el derecho que tiene toda persona, incluso los niños de 6, 7, 8, desde que naces, a ir reconociendo lo que es la sexualidad como parte constitutiva de la persona y la sexualidad como parte de tu vínculo con lo otro y los otros. Está presente. El que tú asocies culturalmente que el ejercicio de la sexualidad se vincula solo a la actividad coital y con ella la actividad reproductiva es lo que sí está asociado a la obligatoriedad del matrimonio. Claro. ¿no? Yo creo que en la medida en que vas tú fortaleciendo políticas educativas, como lo mandata también la UNESCO, en el sentido de desarrollar integralmente a la persona, vas a ir dándole a esa joven también una construcción no idealizada de lo que es el sentimiento, vuelvo al testimonio. Tú vas a aprender lo que significa el enamoramiento, lo que significa esa admiración en una relación genérica en donde tú construiste tu identidad como mujer en este imaginario de ser madre y esposa. Con una educación integral en sexualidad aprendes que tu sexualidad y tu persona no es necesariamente para el otro, sino para sí y para un conjunto de derechos que tienes que ejercer. Y también te va a permitir entender tu sexualidad frente a la otra persona, no dependiendo de la otra persona. Entonces sí creo que hay un círculo vicioso. En la medida en que tú sigues fortaleciendo la idea de que la sexualidad y la idea del imaginario de que la mujer es para dar vida y para casarse, pues lo refuerzas en la idea de los jóvenes, los hombres, en esta visión de la masculinidad donde yo voy a proteger. El Código Civil, por ejemplo, quiero dar un ejemplo concretísimo. Claro. ¿Por qué le permite a la mujer casarse de 14 años y al hombre de 16? Es decir, hay 2 años de diferencia. Está ahí trasminada una visión en donde el hombre tiene que ser mayor a la mujer, Claro. por una visión reproductiva y por una visión de protección, ¿no? Esto, tiene una transformación. Hoy por hoy, las y los jóvenes se relacionan con edades totalmente dispares. Ellas pueden ser mayores a ellos. O sea, O pares, ¿no? O También, pares, que antes no exacto. se permitía tampoco También. ni los pares. Y lo más importante que, retomando lo que dice Juan Martín, es que si bien tenemos hoy por hoy en la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes establecido que la edad permitida para matrimonios de 18 años, hemos logrado en 9 entidades de la República que se
ya se formalice también eso mismo en los códigos civiles, tenemos todavía un reto por delante para armonizar legalmente la edad permitida. Tenemos que fortalecer, yo sí vuelvo al punto de que el mayor número de personas que se casan en edad de niñez o de antes de los 18 años, sí las tenemos focalizadas en ciertos estados, en ciertos municipios. Tenemos que actuar hacia allá. Es decir, si sabemos que el 40% de las mujeres indígenas se están uniendo en matrimonio infantil, tenemos que trabajar hacia esos estados de la República en acciones integrales. Esa es la ventaja también de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene la visión del sistema integral de protección de todos los derechos, en donde tenemos que entrar a esas poblaciones para combatir el tema de pobreza que está asociado al matrimonio. Tenemos que hacer acciones de educación integral en sexualidad y de oferta educativa mucho más fuerte para que esas poblaciones les generes expectativas de vida más allá de lo que también en el primer testimonio vimos. Claro, en la cultura, ser madre, ser esposa, es bello, claro. ¿no? Sí, no tiene por qué dejar de ser desagradable. El asunto es... Eso es importante ponerlo sobre la mesa. Claro. O sea, no queremos del otro lado decir que crean que estamos diciendo que ser mamá tiene algo negativo, el ser asunto para es que nada, ¿no? que puedas desarrollar todas tus y que lo puedas elegir, ¿no? Aquí nos lo dice una persona en el Twitter. Es importante que las familias mexicanas extiendan las expectativas de desarrollo personal de sus hijos para transmitirlas. Por otro lado, también nos dice Juan Manuel Soto, si permitimos el matrimonio infantil, somos humanos del tiempo de las cavernas. Debemos cuidar la maduración física, mental y emocional. Claro. Entonces, también Guadalupe coincide, dice, en tiempos pasados era normal que se casaran muy chicos. En México, cada estado tiene usos y costumbres diferentes. Nos dice también Maggie sobre el tema de la confianza entre padres e hijos. Hace falta mucha comunicación y confianza y viceversa. En mi familia, hablar del tema de la superación. Oye, Ana, tú al principio dijiste que, por supuesto, la mayoría son mujeres, pero también hay casos de hombres. ¿Nos puedes platicar un poquito qué pasa cuando el varón es el más joven? Sí, o sea, en ambos casos la ONU tiene el mismo mensaje. O sea un niño o sea una niña, eso es una práctica que daña el futuro de estos niños y de estas niñas en el futuro. O sea, digamos, la idea de la diferencia de edad a la hora de establecer una unión es absolutamente legal, digamos, cuando las dos personas tienen la posibilidad de tener consentimiento, voluntad, etcétera. Cuando los dos son mayores de edad. Cuando los dos son mayores de edad. Entonces, si tú quieres estar unida con una persona menor que tú o mayor que tú, etcétera, eso ya es un tema independiente y creo que es muy importante lo que tú has dicho ahora como al final, porque realmente, Cristina, estamos honrando a la relación de pareja, al matrimonio, y por eso cuando uno llega a esa relación tiene que llegar con pleno consentimiento informado, ¿no? Entonces... Claro, ahora, ¿por qué podríamos decir que si no se llega de esa manera como lo estamos planteando, podríamos hablar de esclavitud? ¿Por qué se podría hablar de esclavitud? Pues la ONU habla de esclavitud en un caso que es el caso de la trata o del tráfico de niñas o de niños. Lo estamos viendo, por ejemplo, pues muy lejanamente con todas las niñas, por ejemplo, que secuestraron en Nigeria y que fue un caso muy conocido a nivel internacional y que la mayoría están siendo abusadas y siendo mamás. Lo estamos viendo, por ejemplo, en México todavía existen algunas figuras que son claramente ilegales, que es esta figura del estupro, donde todavía la violación se le reduce la pena. Imagínate si el agresor o el violador se casa con la mujer o la niña. Esto es una barbaridad, porque tiene mucho que ver con el derecho de las cavernas, como nos decía un comentarista, donde se prefería... Para que los que nos están viendo lo entiendan de una manera un poquito más clara, o sea, el estupro, exactamente qué significa, para que sepan todas las personas que nos están viendo. Sí, pues el delito de estupro es un delito efectivamente de violación, de atentado contra la libertad sexual. O sea, un hombre abusa de una mujer, tuvo relaciones sexuales con una persona menor de edad. ¿Y se le perdona o se reduce si decide casarse con ella? Hay figuras todavía penales en México que efectivamente... Aunque ella no quiere.
Sí. Esto será la decisión de los padres, porque la cultura sigue siendo que los niños son propiedad de la familia, las niñas son propiedad de la familia cubre la honra, entregando a la niña, casando, porque entonces la niña o la adolescente queda bajo la presión familiar de que tiene que aceptarlo. Entonces, estas prácticas tradicionales machistas están mucho más extendidas y además normalizadas. Hay un detalle en los marcos de ley que no hemos mencionado que es importante. Se ha modificado en algunas entidades federativas los códigos civiles y se ha subido la edad, pero hay una trampa, hay una puerta trasera que se llama dispensa. Esa dispensa la puede dar el presidente municipal o el papá. Entonces, el papá. Así es. Sí. Aunque esté aparentemente ya un poco elevada la edad, incluso homologada entre niño o adolescente varón y mujer, aparece la figura de la dispensa y eso obviamente desde la corrupción hasta literalmente que no sirve para nada la ley. Por eso la importancia de homologar todos los códigos civiles, desde el federal y los estatales, para que estas condiciones sin dispensa no se permitan. No se permitan. Tenemos un testimonio que quiero que me acompañen a ver de un juez, del juez Teófilo, que nos va a decir un poquito sobre este tema, compañero. Aquí en la Ciudad de México, respecto del planteamiento que estás realizando de los matrimonios tempranos, los motivos, las causas que se están dando, en primer término yo me atrevería a decir que es por una falta de información, una falta de difusión, una falta de educación, una maduración con respecto a los compromisos que se van a contraer. Pero eso no nada más influye en cuanto a los jóvenes, sino todo lo que se encuentra a su alrededor, en el caso concreto la propia familia o la propia sociedad. Bueno, antes de llegar ante un juez, la ley prevé, para efectos de poder calificar nosotros como juzgadores, cuando hay una petición de menores de edad para casarse, es porque ya hubo una imposibilidad o una falta de quienes pueden otorgar el consentimiento o una negativa. Yo creo que se lleva un lapso no mayor a 3 meses. No mayor a 3 meses, lo establezco así por el término para llevar a cabo los estudios que nosotros ordenemos. Previa entrevista, plática con ambos, plática con uno, plática con el otro. Inclusive hay que escuchar a los padres, saber por qué es el motivo de su oposición, cuál es su planteamiento, qué consideran o por qué consideran pertinente que no es conveniente. Pero también hay que entender por qué los hijos llegaron al extremo de no tener la información adecuada para generar precisamente un embarazo o no un embarazo y el por qué quieren vivir juntos, ¿no? Tenemos que deconstruir nuestra forma de pensar, hay que crear una nueva educación, la educación social para todos, o sea, no nada más las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones pueden ser diferentes siempre y cuando quienes forman un núcleo familiar o los que conforman una institución educativa también modifiquen su forma de pensar y actuar. Hay que actualizarse, hay que ser diferentes, hay que crear jóvenes que tengan reflexión, análisis, madurez emocional para tomar decisiones. Eso se logra con la educación. Los jóvenes a los 16 años no tienen un proyecto de vida, los jóvenes a los 17 años no tienen un proyecto de vida, inclusive los de 18 años, aunque ya adquirieron la mayoría de edad, muchas veces no tienen un proyecto de vida en una relación de matrimonio. Entonces, en esa calificación que nosotros realizamos, otorgamos o no otorgamos el consentimiento. Estadísticamente hablando, a lo largo de mi existencia como juzgado solamente tuve un caso, y ya son casi 20 años. Y ese caso fue precisamente de unos chicos en donde ella ya se encontraba embarazada y el motivo toral del matrimonio era precisamente de que se encontraba embarazada. El cumplimiento de obligaciones no se va a dar nada más porque hay un matrimonio o porque hay una relación de unión libre. Se va a dar porque está establecido en la ley y hay un compromiso que cumplir. Ese compromiso que cumplir a veces los menores de edad no pueden llevarlo a cabo. No pueden llevarlo a cabo porque además están estudiando, si es que están estudiando a un nivel preparatoria, quizá a inicio de una universidad. Entonces ya conlleva toda una relación familiar en donde están obligados los padres de uno y los padres del otro. Bueno, pues muchísimas gracias a este juez que tanto queremos aquí en Diálogos por, bueno, pues platicarnos todo esto. Y queremos aclarar que esto, bueno, pues solo sucede aquí en la Ciudad de México. O sea, esto que el juez nos estaba platicando, ¿no? Claro. Es solamente... Tristemente. Que eso es mucho de lo que nos están preguntando y comentan, porque como decías, no es homogéneo en todo el país, entonces hay mucha confusión. Hay lugares en donde el matrimonio está establecido a partir de los 14 años y no es así en todos los lugares. Entonces, lo que nos ayudaban aquí a entender es que, bueno, se está trabajando en esto, ¿no? Claro. Yo les quiero leer algunos comentarios de las personas que nos han llamado por teléfono. Nos dice José Luis, respecto a la problemática y desde mi punto de vista, en muchos alumnos de secundaria de todo el país
he llegado a determinar que la pobreza, la ignorancia o el analfabetismo, así como el hacinamiento, son el gatillo disparador para estas costumbres, de lo que también se habló al principio. Patricia Bravo nos dice, con autorización o sin autorización de los padres para casarse, hay un abuso y una violación a las niñas, ya que no tienen conciencia acerca de tener una pareja. Ahí tenemos también ya muchos comentarios en Twitter que regresando del corte los leemos. Vamos a un corte. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza con un tema tan importante como el que estamos tratando del día de hoy, sobre los matrimonios infantiles. Y fíjese que el día de mañana vamos a hablar del tema de las cartas de amor y ahorita lo relaciono al tema de hoy porque hace ratito recibimos un comentario de algunos usos y costumbres y de algunas ideas que se piensan que son de hace muchísimo tiempo, ¿no? Se mencionó hasta incluso la época de las cavernas. Y bueno, pues a veces se puede pensar que las cartas de amor, estas que recibían nuestros antepasados a través de muchísimo tiempo de viajar, bueno, pues ya no existen. Queremos conocer sus historias, queremos saber si ustedes todavía se escriben cartas de amor, si las han recibido, si les causa una emoción recibirlas, incluso algún correo electrónico extenso en donde la gente encuentre una manera de transmitir sus sentimientos, porque cada vez es más difícil ponerlos en papel y también exteriorizarlos. Queremos saber cómo lo están viviendo ustedes y con ayuda de nuestros invitados el día de mañana se va a analizar el tema de las cartas de amor y cómo puedo yo expresar lo que siento y si acaso es que esto está cayendo en desuso. Ustedes platíquenos. Vamos a ver un resumen del tema del día de hoy. Bueno, la definición efectivamente que hacen los códigos, los estándares internacionales de derechos humanos es que niño y niña es una persona menor a 18 años. Un matrimonio en una edad menor de 18 años es una práctica nociva, daña el presente y daña el futuro de estas niñas, es una violación de derechos humanos. Casi un 4% de las niñas en México se unen antes de los 15 años. Y ahí hay muchas veces temas de violencia, temas de abuso, hay prácticas de matrimonio forzado. Hay que hablar de esto, porque no tenemos interiorizado como sociedad que esto es una práctica nociva, que dañina. La ONU es muy clara, esto es una práctica nociva. Estado de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, son los estados que nos dan la cifra con mayor índice de matrimonios infantiles. Con el planteo que hace Naciones Unidas de que estas son consideradas prácticas tradicionales nocivas. Van desde pequeñas siendo formadas en una cultura machista y las niñas se entrenan desde pequeñas a cargar bebés, a jugar a la comidita. Toda la preparación va en una perspectiva de que esta mujer, va niña, orientada hacia allá. Va en esa perspectiva de ser mujer solo siendo madre y solo siendo parte de un varón o propiedad incluso de un varón. Tienen condiciones de pobreza, de problemas educativos, pocas redes sociales donde participen. La única alternativa posible para mejorar, salir de su casa, mejorar su condición económica, es casarse y ser madre. Que la mayor parte de estos matrimonios se dan con varones, y como explicaba Ana, son mujeres, pero se dan con varones que les superan entre 7 y 10 años de edad. Comencé a tener relaciones sexuales a los 14 años. Me cuidaba con pastillas, porque el condón a mi pareja no le gustaba. Sí conocí algunos métodos anticonceptivos, los conocí en la escuela. Era así como el condón, las pastillas, el DIU, los parches y no me acuerdo de los demás. Mi vida cambió mucho porque pues yo no sabía qué es lo que es ser madre. Me daba miedo y pues prácticamente no sabía nada. Dejé la escuela, me quedé en tercero de secundaria y ahora tengo toda la atención en mi hijo. No hago cosas que yo quiero hacer por lo mismo de que lo tengo que cuidar
y hacer las cosas que hace una ama de casa. Cuando supieron mis papás, lo tomaron tranquilamente, se quedaron viendo uno al otro y hablaron con nosotros para que yo me pudiera atender. Y habló con mi pareja para que me cuidara, por lo mismo de que era menor de edad. En esta etapa me siento feliz por mi hijo. Me siento extraña. No sé, a la vez quiero salir con mis amigos, no puedo. También no tengo muchos amigos ahorita, por lo mismo de que no salgo. Y ahorita mis únicas amigas que tengo son señoras. Y sí, ha cambiado mucho mi vida. Tengo un poco de enojo conmigo misma porque no me tomé las pastillas a tiempo. Frustraciones igual porque cuando llora mi hijo pues no sé ni qué tenga. Son muchas cosas las cuales poco a poco las he aprendido y las sé hacer bien. Pero sí, luego me estreso mucho. Actualmente me siento extraña porque a mis 17 años cuidaba a un niño de 1 año 8 meses y cuando me dice mamá pues sí me saco de onda, pero a la vez siento bonito. Bueno, pues este testimonio nos da un poquito de visión de lo que viven los adolescentes cuando se encuentran en una relación, ya sea formal, legal, como decíamos, o fuera de la ley, pero de concubinato, pero que están viviendo jovencitos, ¿no? Entonces, de repente, pues todas estas oportunidades que podrían tener de seguir su carrera, de hacer amigos, de salir, de desarrollarse, se ven truncadas, pues porque hay otras cosas que atender. De repente les llegan todas estas responsabilidades de adultos, ¿no? Y es que, Cristina, en realidad muchos de los casos de adolescentes, incluso de uniones o concubinatos en pares, no estaban buscando ser matrimonio. O sea, querían disfrutar su sexualidad y la ausencia de, digamos, de educación sexual, de disponibilidad de estos servicios sexuales y reproductivos y de parámetros familiares y comunitarios, mucho más claros en perspectiva del proyecto de vida, hacen que pues se tenga un hijo que no estaba esperando. Entonces, en la medida en que logremos, como se ha explicado acá, que particularmente las mujeres adolescentes puedan permanecer más tiempo en la escuela, tengan mayores posibilidades de proyectar su vida en 25 o 30 años adelante, eso reduce de manera importante a la hora de tomar decisiones en el momento que tienen a la pareja, tienen el contacto sexual y toman la decisión de decir así no, o sea, sin preservativo no. Pero si no hay una proyección de futuro, es muy poco probable que las chicas, particularmente hablando de ellas, porque son la mayoría que se ven afectadas, puedan tener otra alternativa y como ya hemos explicado y se ve acá, terminan de alguna forma en cautiverio, retomando lo que dice Marcela Lagarde, de ser madre y esposas y sin otra alternativa de desarrollo. Sí, Claudia, adelante. Sí, mira, yo creo que algo que también es muy importante con este testimonio, esta joven, bueno, ya hemos dicho qué otros derechos en este momento de su vida, a sus 17 años, tuvo que decidir. Sí quisiera decir que el abandono escolar es también mayor de los jóvenes, hombres, ¿sí? Es decir, sí tenemos un gran número de hombres que han abandonado su escuela. Pero los datos y la estadística de quienes no estudian ni trabajan son más mujeres que hombres. Y esto viéndolo acumulativamente en un contexto pues, social más amplio, tiene que ver con esta ubicación que las mujeres tienen en el contexto de lo privado más que en el contexto de lo público, porque además de esta estadística también nos dice que estas mujeres que no estudian ni trabajan, la mayoría están en el hogar, a diferencia de los hombres que están buscando el trabajo. Es decir, este constructo cultural de que el hombre va a mantener a la familia y la mujer va a estar en casa sigue permeando todavía. Claro. Pero aquí hay que ver que además 1 de cada 3 mujeres en su vida ha vivido violencia. Quiero concatenar otros datos. Claro. Estas mujeres en esta edad se sienten felices por tener sus hijos, pero el que tú no hayas construido como mujer una forma de autonomía económica, una forma de educación
que te permita proyectarte en el futuro, tiene repercusiones en tus edades adultas. Si la violencia se presenta, permea, permanece, tu capacidad de divorcio, separación o de decir no más violencia está más difícil para esta población. Disminuye, porque no disminuye tiene su capacidad. Segundo, como adulta va a estar sujeta a estar que junto con otras estadísticas, todavía los cuidados de los hogares están mayoritariamente dados por mujeres y por mujeres jóvenes o adultas. Entonces, la cadena de estas mujeres se va, es la cadena del círculo de la pobreza, de la dependencia, de la subordinación y de la violencia a la familia, a los hombres, y luego estas madres adultas que están sujetas también a las familias jóvenes y el maltrato también que viven las y los adultos. Entonces, compartirle a los jóvenes la importancia de construir su proyecto de vida en una intención de su autonomía, su desarrollo. Esa es la razón de la educación, construir la autonomía y libertad de las esa sería personas. como una de las razones principales por las cuales estamos abogando por no el matrimonio. Por supuesto. A mí me gustaría leerles esta llamada que tiene precisamente todo que ver con lo que estás diciendo. Graciela Rodríguez nos dice, uno de los factores de los matrimonios a temprana edad es la falta de autoestima en las jovencitas y la problemática familiar en la cual vive. Por eso, si tiene una pareja que le dice que la ama y que la va a sacar de ese ambiente, pues las chicas deciden irse a vivir con una persona, aunque no sepan realmente lo que les espera, ¿no? Lo que están viviendo en su familia nuclear. Y ven una salida de esta situación de violencia, de pobreza, de maltrato. Y que muchas veces salen a una situación peor, ¿no? Ana, nos querías comentar de una ley que se está proponiendo cambiar aquí en la Ciudad de México. Sí, efectivamente, bueno, me gustó mucho escuchar al juez Teófilo y como hemos señalado antes, solamente hay 9 estados en este momento que tienen la edad legal en sus códigos civiles sin ninguna dispensa. En el caso de la Ciudad de México hemos estado trabajando con el equipo del alcalde, el doctor Mancera, y ya se ha presentado una iniciativa de ley justamente para eliminar la dispensa, o sea, para que la edad legal del matrimonio en la edad de México sean los 18 años. Aquí en la Ciudad de México sí existe la dispensa. Existe la dispensa. Y en otros, en 9 dices que no, ahorita nos dice... No, o sea, los que ya están armonizados con los estándares internacionales de derechos humanos a la fecha son Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, y el último que ha entrado, que además es un estado con bastantes niveles, es Nayarit. Es verdad lo de usos y costumbres, es verdad que ocurre más en el ámbito rural, es verdad que ocurre más en población con pobreza, pero por ejemplo en la Ciudad de México, que es el que tiene un menor magnitud a nivel nacional, estamos hablando de un 13%, o sea, 1 de cada 10 mujeres en esta ciudad está casada o unida antes de los 18. Entonces, pues como se decía, uno es la armonización legislativa, todo el país tiene que tener una misma ley. Efectivamente, lo que decía la última llamada, la autoestima, nosotros le llamamos empoderar a las niñas, porque no se trata de tu sentimiento psíquico, se trata de que los papás, de que la comunidad, de que la escuela le digan a esas niñas que vale mucho, que hay que buscar futuro, porque además, como tú dices, o sea, salen al matrimonio buscando una vida mejor y lo que nos muestra es, si tú eres mamá antes de los 18 años, tienes mucho más riesgo de salud para ti, para tus hijos. Tienes mucho más riesgo y muchísima mayor vulnerabilidad de reproducir una vida de exclusión. Tienes una sociedad con doble moral que te dice, ay, qué bonito ser mamá, fantástico, pero luego buscas trabajo y te dicen, a ver, estás pensando ser mamá o no te voy a contratar porque tal. Te puedes volver a embarazar y no nos interesa. Sí, exactamente. Entonces, es un círculo vicioso que hay que romper, ¿no? Entonces, hay que, por un lado, es abrir opciones, que las instituciones funcionen, que la preparatoria realmente se cumpla,
empoderar a estas niñas con proyectos de futuro, trabajar muchísimo en educación sexual y en prevención de embarazo adolescente, ¿no? Esto que decías de empoderarlas sería, por supuesto, a nivel de políticas públicas, pero a nivel de familia, ¿qué podríamos hacer? Uy, no, yo creo que el empoderamiento empieza en el círculo más cercano, que son las familias. ¿De qué manera, Ana? O sea, ¿qué les dirías a las mamás que nos están viendo para poder empoderar a sus hijas? Pues yo creo que apoyen el desarrollo de todos los sueños de sus hijas, el deporte, las ciencias, que no las limiten. Muchas veces por un tema de género limitamos, ¿no? Entonces decimos, no, pues ya eres adolescente, ya no quiero que hagas fútbol o ya no quiero que hagas deporte. Entonces no limiten a sus hijas. Nos decías que veías a una niña con una pancarta que decía algo maravilloso, ¿no? Ay, sí, en la marcha de este domingo, donde miles de mujeres y hombres salimos a las calles para decir ni una más contra la violencia machista. Era una niña que llevaba un cartel que lo había escrito ella, que decía, yo no soy princesa, soy guerrera, ¿no? Me gustó. Claro, me gustó esta es una manera de empoderar, por supuesto, dejar a Sí. nuestras hijas salir a la calle y levantar la voz y aparte, bueno, jugar otros juegos diferentes, Sí. porque no solamente la opción es ser princesa, ama de casa, mamá, también Sí. se puede ser guerrera, se puede ser arquitecto, se puede ser mil cosas Que más, enseñar ¿no? a los niños a que jueguen cocinitas, a que jueguen tal, a las niñas a que jueguen legos, a que jueguen... Todo el mundo está todos para los todos. roles. Vamos a exacto. un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. El matrimonio de niñas y las uniones tempranas están consideradas como prácticas nocivas por la ONU y una violación a sus derechos humanos que deben ser erradicadas en la ley y en la práctica. Las uniones tempranas afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas, impactan en su desarrollo futuro y el de sus familias e incrementan la discriminación y la violencia contra ellas. En México, al menos 1 de cada 5 mujeres se casa siendo una niña. El 28.2% de las mujeres provienen de zonas rurales y la mayor parte de ellas tienen solo la educación primaria. Con respecto a las mujeres de origen urbano, representan el 17.7% y el 40% de ellas tienen educación secundaria. Gracias por continuar con nosotros. En este momento le pido muchísima atención porque como todos los martes le vamos a mostrar las fotografías de las personas que han desaparecido. El día de hoy sus seres queridos las están buscando y con su ayuda probablemente puedan reunirse nuevamente con ellos. Vamos a ver la primera imagen, que es de Raquel Morales Lascano, quien se extravió en el Metro Camarones en la colonia Santa Cruz, Acayuca, esto en la delegación Azcapotzalco. Raquel Morales Lascano se perdió el 17 de febrero de este año. Ahí estamos viendo su fotografía. Vamos ahora a mostrarle una segunda imagen. Si tiene alguna información, por pequeñita que sea, es importante que se comunique a los teléfonos que están apareciendo en su pantalla. Vamos a ver ahora a Horacio Alain Castillo Alfaro. Él se extravió en San Miguel Ila, en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México. Este joven lleva desaparecido desde el 25 de febrero de 2015. Le repito, su nombre es Horacio Alain Castillo Alfaro. Vamos con una última imagen, es la fotografía de Marta Elena Torres Juárez, quien se extravió en Santa Cruz Atizapán, en Toluca, en el Estado de México. Esto el 12 de marzo de este año 2016. Le repito, su nombre es la señora Marta Elena Torres Juárez. Muchísimas gracias por toda la información que usted pueda proporcionarnos, es muy importante. Y bueno, pues ahí constantemente están apareciendo los teléfonos y todos los martes hacemos este servicio para que ojalá estas personas lleguen con sus seres queridos. Vamos ahora a ver un testimonio y continuamos con el tema del día de hoy. Cuando yo les dije a mis papás que me iba a casar, pensaban que era una broma más de las mías. Nos sentamos los 4 a hablar cuando comprendieron que realmente estaba hablando en serio. Ellos lo tomaron, siento que fue una impresión muy grande para ellos porque en ese momento no me dijeron nada. Sino mucho después fue cuando mis papás, en vez de enojarse, hablaron muchísimo conmigo. Me advertían de muchas cosas que podían pasar. Yo les decía que estuvieran tranquilos, que eso no iba a suceder. Pero ellos siento que cada día se la vivían incómodamente con esta noticia, porque
Realmente siento que no les agradó demasiado y no supieron otra forma de decir. Su familia al principio no nos apoyaba. Sus papás lo tomaron muy a mal. Su papá ese día se portó muy agresivo. Dijo que éramos simples niños. Decía que yo me iba a aprovechar de su hija porque ella era menor. Ellos al principio se negaron, me dijeron que no, que realmente estaba loco. Después de mucho hablar, le dije que me iba a ser responsable de todo. Al momento de casarnos, siento que la gente nos miraba extraño, porque éramos, más que nada ella la veía extraña porque era muy joven. Fue una boda un poco sencilla, porque no contábamos con mucho dinero, por la misma edad. Actualmente estamos estudiando la universidad en diferentes carreras, sin embargo, me veo con él a un futuro ya como unas personas realizadas. Yo en un futuro me veo con ella de una forma estable. Yo estoy trabajando medio tiempo para, de cierta manera, mantenerla. Pues muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, por aquí Roberto, mientras lo escuchábamos, me decías, es que hasta la ilusión de los papás a veces se rompe ahí, ¿no? Se rompe ahí, claro que sí. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Muy bien tocado el tema, felicidades. Sí es un tema donde no solamente lo vamos a ver en una falta de desarrollo, ¿no? Sino que también en una pérdida de la vida. Hubo un caso hace poco, mal no recuerdo, en Toluca, donde el papá asesina al bebé. ¿Por qué? Pues porque se rompió sus ilusiones de él y por la cuestión económica. Si hay alguna, Ana, le quiero preguntar, ¿hay estadísticas de la ONU donde existe este tipo de delitos de los adolescentes que por este tipo de matrimonios tempranos? Tempranos estén cometiendo estos delitos? Y la otra. A ver, primero que nos responda Ana, ¿no? Ana, que si existe alguna estadística. Sí, claro, existen estadísticas, efectivamente, pues vemos que muchas veces situaciones que interrumpen de alguna manera tu expectativa de vida, como el embarazo temprano o el matrimonio temprano o forzado, lleva a muchas jóvenes a suicidio. Hay estadísticas también, efectivamente, nos preocupa el asesinato de niños, de niñas, de mujeres por razones de género, etcétera, ¿no? No es lo más común, efectivamente, pero ocurre, ¿no? Sí sucede. Okay. Gracias. Y la segunda, gracias. Y la segunda es se me está yendo. No, igual para Ana. En estadística existe la cifra negra en lo que es ¿cómo se llama? Bueno, si quieres, piénsala y mientras entrevista a alguien más. Y si te acuerdas, Roberto, me dices. Gracias, Roberto. Voy a pasarme por acá, abajo, que tenemos aquí a Brenda. ¿Cómo estás, Brenda? Bien, mucho gusto. Bienvenida, gracias por estar aquí. Oye, ¿tú te casaste a qué edad? Bueno, actualmente estoy estudiando en lo que es la Escuela Normal de Texcoco y yo me casé a la edad de 19 años. Y tengo un bebé, bueno, ya ni tan bebé, de 3 años, 8 meses. ¿Tú te casaste embarazada? Sí. Okay. ¿Desde cuándo estabas saliendo con tu novio? Tenía ya 3 años con él. O sea, tú lo conoces a él cuando tú eras menor de edad. Sí. ¿Y él cuántos años te llevaba? 2 años, es 2 años más grande que yo. Él es 2 años más grande. Oye, ¿y qué opinas ahora a la distancia? Digo, tú ya lo hiciste y tal. ¿Estás casada? Es unión libre. Unión libre. Ajá. Están en concubinato. Sí. Oye, ¿y qué opinas de que ahora a la distancia de haberlo hecho tan jovencita? Aunque ya eres mayoría de edad en México, eso lo entiendo, pero ya sabes, yo no estoy como muy de acuerdo que la mayoría de edad sea a los 18, tendría que ser a los 21, pero bueno, ya eras mayor de edad, pero de todas maneras, muy pequeñita todavía. ¿Tú qué opinas? Pues sí, en una parte, bueno, digo, me hubiera esperado terminar una carrera, pero ahorita en la situación que estoy viviendo, pues no me arrepiento de las cosas y actualmente estoy saliendo y tengo otros proyectos adelante. Claro. Pero fíjate, sí entendemos que a ti te fue muy bien y como hemos estado diciendo, algunos de los testimonios salen y dicen que está bien, pero ahora a la distancia, ¿tú qué les dirías a las jovencitas? ¿Que se esperaran un poco o pues no? Sí, que se esperen para tener una estabilidad económica y tener un trabajo con que solventar. Porque ahorita, por ejemplo, ¿quién te ayuda con tu... ¿Es niño o niña? Niño. Niño. ¿Quién te ayuda con tu chiquito?
pues lo que es su papá, mi mamá y mi suegra. Claro. Entre los 4, ¿no? Y bueno, este caso es un caso de éxito, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias por platicarnos. Pero a veces no hay nadie que los ayude, ¿no? Que es bien importante esto que dices, Cris, de la red de apoyo, que ella tiene una red de apoyo familiar. Porque, por ejemplo, aquí nos dice Lourdes Pérez, los matrimonios a temprana edad son una problemática muy fuerte para el país, ya que los niños que nacen de estos matrimonios, en muchas ocasiones las madres no lo saben educar, lo hacen a base de violencia, pues no están preparadas, y cuando crecen los niños buscan drogas, delinquir, en fin, habla de un círculo vicioso del cual no van a poder salir si no se toman cartas en el asunto, que podría ser esta precisamente red de apoyo, ¿no? De toda la gente que ayuda a que pueda continuar con sus estudios, que sabemos que no es el caso de muchas chiquitas que están en otra situación. También nos dice Estela Barajas, en Michoacán hace como un mes no quisieron casar a una sobrina, de hecho no casan menores de 18 años aunque haya consentimiento de los padres, y pregunta si solo es en el estado de Michoacán. Bueno, Ana, tú tenías ahí los datos. Quizás solamente brevemente recuperar esto que seguramente Claudia ampliará. Por supuesto que las redes familiares son un gran apoyo, pero también tenemos que ser cuidadosos porque en muchas ocasiones son también quienes empujan en estos procesos. Entonces habría que cuidar y también asumir que esto puede ser una oportunidad para tener comunidades resilientes. Es decir, no solo la mamá y papá, sino el entorno también no se vuelva permisivo de ese tipo de escenarios y sobre todo en términos de las instituciones poder intervenir de manera oportuna. Si ya tenemos, por ejemplo, en las escuelas un embarazo, es obvio que tendríamos que hacer una intervención preventiva hacia otros pero creo que sería importante puntualizar aquí, Juan Martín, si estás conmigo de acuerdo, en que lo que hay que hacer es prevenir que esto suceda a temprana edad, pero en el momento en el que ya sucedió, que es lo que estamos viendo, o sea, que no les vayan a dar tampoco la espalda, porque de repente estamos hablando de menores de edad teniendo menores de edad. Y no es nada más la cuestión legal, porque más allá de que si está en un matrimonio en forma legal, pues lo que está sucediendo al interior de la familia al día a día es bien importante. Nos dice un anónimo, viví violencia intrafamiliar, desde los 8 años me hice cargo de mis hermanos, a los 17 conocí a mi actual pareja y me llevó a vivir con él, a los 18 me embaracé y ahorita tengo un bebé de 1 año y medio. Estoy viviendo de nuevo violencia verbal y emocional, he tratado de separarme pero no puedo porque soy dependiente económica de mi familia, ¿qué es lo que de mi pareja. ¿Qué le recomiendan? Sí, en los testimonios que oímos, bueno, la dependencia económica es evidente, el imaginario y esta reproducción del estereotipo de ellos dicen, yo me comprometí a mantenerla. O sea, eso es muy importante y esto es exactamente, este testimonio nos está dando claridad de cómo esta no autonomía económica que las mujeres tenemos que generar, porque tenemos el derecho al trabajo, a un trabajo digno, a un trabajo a igual salario, en fin, si no fortalecemos esas líneas de política pública y esta construcción cultural hacia los hombres y las mujeres, esta dependencia hace el círculo de que la relación genérica, es decir, de la violencia y subordinación de la mujer hacia el hombre, que se traduce en violencia y que va desde este constructo del piropo hasta el asesinato, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que está alrededor del matrimonio infantil. Y quisiera nada más señalar algo muy, muy importante. El que tengamos a la red familiar es sumamente importante. Pero en México hay un cambio de paradigma que la Ley General de los Derechos de Niños y Niñas nos está dando y el interés superior de la niñez, que es que son sujetos de derecho. Es decir, el Estado mexicano tiene que ir caminando a la construcción del derecho a ese bebé que acaba de nacer, es decir, en el testimonio en el que nos platicaba la chica del teléfono, ¿no? Ella se ve la necesidad de cuidar y se le dificulta ir a la escuela o ir a trabajar. El Estado está obligado a dotarle del centro de la guardería, del centro de desarrollo infantil, al niño y a la niña de ese producto, de esa niña. Es decir, ahí tenemos que pensar desde una perspectiva de la garantía de los derechos desde una manera integral.
La joven madre, que es niña, tiene que tener protegidos todos sus derechos. Y ese bebé que acaba de nacer tiene que ir buscando el Estado a generar sus grandes. Por eso o sea, que le dé estas opciones para que esa niña no se sienta sola. Para que no dependa de la red familiar. Ahora, eso es bien importante. Bien importante. Y esto que comenta, justo esto de la red familiar, Claudia, a mí me llamó mucho la atención del último testimonio, porque él dice, cuando yo le dije a su papá, yo me voy a hacer cargo de todo, se resolvió el problema, claro, ¿no? Claro. Entonces, claro, en el inconsciente colectivo de la sociedad está, bueno, mientras le des dinero, yo ya no me preocupo de nada más, mientras tú te hagas cargo de los gastos, pero no se está pensando en todo lo que ustedes han planteado de que ella se desarrolle, que salga adelante, que ella sea independiente profesionalmente, económicamente, que pueda tener amigos, o sea, todo lo que un ser humano se debería desarrollar. Es solo, ya le van a dar de comer, ¿no? Porque se le sigue viendo como objeto de propiedad de los varones, entonces ya no es propiedad del papá, y el papá la cede o acepta que otro varón se haga cargo literalmente en propiedad, y eso está tan normalizado, o sea, que como que no nos lo cuestionamos, y entonces por eso es que... y es un poco lo que tranquiliza a los papás y por eso ceden, ¿no? Y entonces esto obviamente convierte a las mujeres, particularmente las más jóvenes o más adolescentes, en esclavas. Aunque sea, digamos, dura la expresión, pero al no tener oportunidades para decir sobre tu vida, tu proyecto futuro, y tu cuerpo, entorno, ¿no? Porque se la entregas a un hombre mayor o se la entregas a una persona, ¿no? Por supuesto, aunque sea joven, pero mayor que ella, y entonces todo es obligatorio ya, ¿no? Ya eres mía, ya me perteneces, eso es lo que nos preocupa. Y hay otro elemento que también no tenemos que perder de vista. ¿Qué pasa con el joven? ¿Qué pasa con el hombre? ¿No? Que esa es también una nueva tarea que tenemos que empezar a reconstruir. ¿Cómo construyen los hombres su identidad masculina? Ese papá es el que le transmite a ella que su valor es en función de que se dé al otro para dar vida y para dar bienestar, ¿no? Y él le da al niño la idea de que tiene que mantener a la niña, pero mantenerla en subordinación. Y entonces la relación de poder, la relación de dependencia sigue dándose en una construcción nueva familiar que no permite el cambio generacional, en donde los hombres también, pues los jóvenes hemos conocido testimonios de hombres jóvenes que también o dejan la escuela, se les dificulta también continuar con sus estudios. Pero ¿por qué a ellos es más fácil que encuentren trabajo? Porque la sociedad hoy por hoy está construida, pensada que para el hombre sea trabajo. En cambio, las mujeres tienen que tener y demostrar capacidades para conseguir trabajo mejor remunerado. Pero quiere decir también que al joven le tenemos que ayudar a entender que no es lo natural el que él embarace, que él se una a edad temprana, y también tenemos que trabajar con ellos en su constructo cultural de que tiene una responsabilidad nueva en esa familia y hacia esos menores de edad, ¿no? Oye, y por lo mismo también ellos permiten jornadas laborales que son también agotadoras para ellos, porque pues, socialmente es lo que les toca, ¿no? Oye, ¿cuáles son las acciones que se están haciendo, Ana, para poder erradicar el matrimonio infantil? Sí, antes a la pregunta que nos leyó Gaby de la anónima, que es una historia triste, yo le diría, busca ayuda, no estás sola, la violencia es responsabilidad de quien la comete, ya ándate a un centro de justicia, a los centros que hay en la comunidad, pero esto no va a parar, ¿no? O sea ella tiene que buscar ayuda. Tiene que buscar ayuda lo antes posible. Básicamente, pues en colaboración con las instancias de gobierno, con la Redin, estamos en esta campaña que tiene como varias acciones. Y como digo, este es un cambio estructural como del muy largo plazo. O sea, cuando decimos prácticas nocivas para las niñas, la ONU identifica fundamentalmente dos: la mutilación genital femenina, que ocurre fundamentalmente en países africanos, y el matrimonio de las niñas, que ocurre en todo el mundo, que está claramente normalizado. Lo primero es un cambio en la ley, lo que ya hemos estado hablando aquí, o sea, homologar los códigos civiles realmente para establecer la edad del matrimonio a los 18 años. La segunda es empoderar a las niñas y a las adolescentes realmente como sujetas de derecho, como personas con talento que pueden desarrollarse, que tienen que desarrollarse en muchas áreas. Para ONU Mujeres es especialmente importante que le
incentivar que las niñas entren a la ciencia, a la tecnología, a las artes, al deporte, ¿no? Que todavía son áreas muy masculinizadas. Ana, nos vamos a quedar con esto y regresando nos dices Vale, las demás para está que yo muy no bien. te corte a la mitad de la que sigue. Y bueno, por supuesto que nuestros teléfonos, como ya les he dicho anteriormente, están abiertos. Sandy está leyendo todas las llamadas que ustedes están haciendo a través de Facebook o de Twitter para que, bueno, pues nos platiquen cómo lo ven ustedes. Ya vamos este es el último corte y regresamos al último bloque para que hagamos las conclusiones y los últimos comentarios de ustedes. Así es que esperamos escucharte. Quédate con nosotros. Son las contradicciones. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos en Confianza y le platico que el próximo martes el tema va a ser madres que abandonan a sus hijos. Es un tema que de alguna forma también está relacionado al tema del día de hoy. Vamos a analizar qué está sucediendo al interior de las familias en donde la madre se tiene que ausentar y tiene que muchas veces dejar a sus hijos por situaciones diversas. Por ejemplo, porque puede ser que esté recluida, porque ha atravesado por un divorcio complejo, porque tiene que emigrar a otro país, porque está viviendo una situación de violencia, porque está absorbida por el trabajo. En fin, distintas situaciones que hacen que la madre tenga o abandone a sus hijos por alguna razón. Vamos a analizar aquí algunos testimonios con ayuda de nuestros invitados. Vamos a tratar de entender este tema que socialmente pues no está bien visto, lógicamente, y estamos acostumbrados más a ver madres solteras, a entender que las mujeres se hagan cargo de sus hijos, pero nosotros como sociedad no podemos entender, no tenemos la capacidad o la sensibilidad de comprender cuando una mamá se tiene que separar por diferentes razones de sus hijos. Así que bueno, vamos a analizarlo el próximo martes, no se pierda el programa y vamos a ver ahora un resumen de lo que hemos dicho el día de hoy. El Estado mexicano ha fallado en su tarea de realizar acciones de prevención y de educación sexual. Las y los adolescentes tienen derecho de decidir sobre su vida y sobre su cuerpo en perspectiva de su proyecto de vida. La clave está en cuántas herramientas les estamos dando para que lo puedan hacer libremente, con seguridad y en un acto de responsabilidad. Con una educación integral en sexualidad aprendes que tu sexualidad y tu persona no es necesariamente para el otro, sino para sí y para un conjunto de derechos que tienes que ejercer. Y también te va a permitir entender tu sexualidad frente a la otra persona, no dependiendo de la otra persona. El delito de estupro es un delito efectivamente de violación, de atentado contra la libertad sexual. Que la cultura sigue siendo que los niños son propiedad de la familia, las niñas son propiedad de la familia cubre la honra, entregando a la niña, casando. Estas prácticas tradicionales machistas están mucho más extendidas y además normalizadas. Este constructo cultural de que el hombre va a mantener a la familia y la mujer va a estar en casa sigue permeando todavía. Compartirle a los jóvenes la importancia de construir su proyecto de vida en una intención de su autonomía, su desarrollo, esa es la razón de la educación. Tienes una sociedad con doble moral que te dice, ay, qué bonito ser mamá, fantástico, pero luego buscas trabajo y te dicen, a ver, ¿estás pensando ser mamá o no te voy a contratar? Empoderar a estas niñas con proyectos de futuro, trabajar muchísimo en educación sexual y en prevención de embarazo adolescente, ¿no? En fechas recientes se han hecho propuestas para prohibir el matrimonio entre menores de edad, pero ¿de verdad subir la edad hasta los 18 años va a evitar que los padres unan a sus hijos por cuestiones de honor y hasta de pobreza? Recordemos lo siguiente. Muchos de estos matrimonios tienen que ver con cuestiones de usos y costumbres que en ocasiones pasan por algo común y corriente. Por ejemplo, cuando la chica menor de edad tiene un embarazo no deseado, los padres pueden obligarla a que se case con su pareja. Otra práctica asociada con el matrimonio infantil tiene que ver cuando por cuestiones de pobreza los padres de la niña le buscan un esposo que la cuide y la alimente. Así, la carga de esta niña ya no les corresponde a ellos, sino al nuevo marido. Y volvemos a preguntar, ¿de verdad prohibir el matrimonio temprano va a terminar con todo lo que hay a su alrededor?
Bueno, pues qué importante esto que nos estamos cuestionando en esta cápsula, porque también es una de las dudas que tenemos, ¿no? Ahorita que acabes de decirnos cuáles son todas las prácticas que se van a hacer, ¿cómo se van a aplicar también en el entorno rural, Ana? Así es, o sea, prohibir el matrimonio infantil es una de las medidas, no puede ser la única, como decíamos, el tema de la educación como blindaje, asegurar que las niñas permanezcan en la escuela y que ojalá que la educación cada día sea de más calidad, sobre todo en la preparatoria, es sumamente importante. Lo que hemos estado conversando, y es el título del programa, hay que dialogar sobre esto, hay que hablarlo en los hogares, en las comunidades, por eso es importante trabajar con maestros, con maestras, con líderes indígenas, etcétera. Hay que tener la información, desarrollar políticas de protección, porque aquí lo hemos hablado, tiene que ver con embarazo temprano, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con violencia, entonces hay que trabajar efectivamente con todos estos elementos estructurales que sabemos que afectan desproporcionadamente a las niñas por el simplemente hecho de serlo. Y por último, hay que abrir el abanico de opciones. Como sociedad tenemos una gran responsabilidad realmente para que las niñas puedan desarrollar diferentes proyectos de vida y que realmente puedan desarrollar en un futuro también el proyecto de casarse o ser mamás, pero cuando tengan la edad adecuada para hacerlo. Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Adelante, Sandra. Tenemos muchas llamadas, nos dice Juan Manuel Huerta, así como están invitando a las mujeres a que sean científicas, licenciadas, etcétera, ¿por qué no se les hace hincapié a las mamás de que eduquen a sus hijos varones a que aprendan a hacer las labores de un hogar? Bien, de acuerdo. Dice, ¿no? Totalmente de Estamos de acuerdo. Dice, se borraría la mentalidad machista y que las mismas, ya que las mismas mamás son muchas veces las que De hecho, en ese camino estamos, eso. ¿no? Diálogos Sí, justo así para es. allá vas y todos los que estamos Ya hoy llegamos. Acá sentados. nos hablan mucho también sobre el tema de la prevención, que hay que prevenir. Por ejemplo, nos dice Luis González, si dos chicos deciden tener relaciones sexuales, hay que responsabilizarlos de sus actos. Tal vez no tengan la madurez emocional, pero también el apoyo debe de ser de ambos padres y no condenarlo. Nos dice Juan Francisco Meso, desde Tlanepantla, creo que debe haber una cultura de prevención en México porque información referente a sexualidad sí hay, pero también hay mucha falta de comunicación. Nos dice Denise Hernández, los jóvenes reproductivamente son muy inmaduros y no saben cuidar a un bebé. Me pregunto dónde están los padres y los valores que les inculcan y felicita muchísimo al programa. Hay muchísimas felicitaciones también por el tema del día de hoy. Y hay dudas también en el área legal. Por ejemplo, Griselda nos dice, mi hermana de 15 años se fue con el novio hace 6 años y después regresó sola con su bebé. Mi papá no quiso ir por ella y regresarla a la casa porque tenía miedo de que ella hiciera una tontería. Y en ese caso se pregunta a ella, ¿había alguna medida legal para, como papá, recurrir para traer a tu hija? Sí, claro. Porque pues si se te va a los 15 años... Y ahorita nos haces la así es. siguiente, Sandra. Claro, quisiera puntualizar, tenemos un cambio normativo en México muy importante. En 2014 se crea la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que permite el desarrollo de una nueva forma de organización del Estado mexicano, con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Esto, solamente gráficamente, imaginemos una especie de sombrilla, que es un mecanismo de articulación donde educación, la Secretaría de Educación, Salud y todas las dependencias, junto con los gobiernos estatales, sociedad civil y niños y niñas, vamos a comenzar a trabajar las políticas públicas, por ejemplo, prevención de embarazo, matrimonios infantiles, y eso va a forzar a que se comiencen a articular algo que no sucede ahora, la Secretaría de Educación para identificar chicas embarazadas con la Secretaría de Salud para que los servicios no sean un trámite de ventanilla, sino estén articulados. Bien, dentro de esto hay algo que se llama protección especial. Se acaba de crear una Procuraduría Federal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y las que se conocían como Procuradurías de Defensa del Menor y la Familia en los estados cambian a especializarse en niñas y niños. Entonces, ahí las familias tienen la posibilidad de recurrir ya a buscar protección especializada que permita no solamente garantizar la integridad de la adolescente, sino también acceder a los otros recursos públicos, me refiero a programas y demás, y si esto incluso fuera motivo de un hecho delictivo como el estupro o la violación expresamente, O el se rapto. tendría el secuestro, esto de que se la llevó, es secuestro. A ver, pero a ver, Sandy, nada sí. más una pregunta tengo sobre eso. O sea, en la práctica, ¿qué sucedería? Porque ya existen estos centros. Entonces, a ver,
yo como papá acudo ahí, pido ayuda y ¿qué va a pasar? ¿Van se a ir? activa toda una red Ajá. de servicios donde la parte de carácter penal o judicial tiene que actuar. Sí, la parte de asistencia específicamente a la familia, ir a ver el domicilio, dónde está la chica y demás, y la parte de programas y servicios. ¿Cuánto lleva este proceso? Bueno, esto es muy nuevo, está apenas configurándose. Digo, el público tiene que tener presente que esto es realmente una forma nueva de organizarse. Tardaremos un par de años, me refiero A en ver, la Juan sociedad Martín, mexicana. en lo que nos organizamos, ¿un papá tiene derecho a ir a recoger a su hija menor de edad si se fue a casa del novio y traérsela? Totalmente. Y diría no solo derecho, obligación, porque la responsabilidad de la protección integral de Aunque la niña... mi hija no quiera, sí, porque es lo que nos está diciendo ese Y testimonio. tengo otro caso de unos papás que están preocupados porque el maestro de secundaria está seduciendo a la niña menor de edad, es un delito. en donde la está tratando de enamorar y los papás obviamente están eso es preocupados. delito. Eso es delito total. ¿Por qué es delito? Bueno, porque él es un adulto, es una autoridad, es un docente y ella es una menor de edad. Ahí y se es pone una una alumna. denuncia Eso es directo. violencia docente. Y por la Ley General de los Derechos de las Mujeres a una vida libre de violencia, está ahí ubicado el delito, la violencia docente. ¿A dónde puede acudir ese papá, esa mamá? A la autoridad educativa, pero también puede acudir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al Instituto Estatal de las Mujeres para que le den asesoría, acompañamiento jurídico, puede meter su denuncia a la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos y además puede ir ante un ministerio público a meter el tema, porque es abuso o acoso, según las características de ese enamoramiento, de esa cortejo, claro, ahí está el violencia. problema, ¿no? Porque las cortejan y después ellas dicen, pero tú no sabes, tú no entiendes, mamá, Sí, yo claro, estoy enamorada, ¿no? la joven está defendiendo y Pero dice, además, por favor no hagas nada, mamá. Pero la pues cultura los papás machista- están Pero eso es, preocupados. perdón, no solo por la vía penal, por la vía administrativa, ese trabajador que es un docente se presenta ante el órgano interno de control también la denuncia de esa escuela, de esa entidad federativa donde está esa escuela, y se investiga por la vía administrativa a ese trabajador, porque es un delito lo que está Y cometiendo. quizá, es muy importante ser claros en el concepto. No es, se le dice seducción, pero es un delito. Es acoso y tiene que ser señalado, y obviamente esta persona no puede estar frente a un grupo de alumnos o alumnas, porque así como lo hace con una chica, lo estará haciendo o lo habrá hecho por mucho tiempo. Lo que es bien importante es volver a puntualizar que son menores de edad. Y eso es un bien delito. importante. Y que hay Bueno, una relación de poder. Claro. Sí, Entonces claro. es acoso, hostigamiento sexual, no es seducción, no es coqueteo, es delito. Es Y hay delito. que buscar ayuda porque lo que le está pasando a esta niña le puede pasar a muchas. Claro. Entonces, Nos dice Jessica, mi sobrina de 15 años conoció a un chico de 17, quien ya ha vivido con otra persona, y a partir de que lo conoció, ella quiere estar con él, insiste en vivir juntos y él en querérsela llevar. No sé cómo aconsejarla, ya que él está muy rebelde. ¿Cómo puedo acercarme a ella y explicarle que haría mal en irse con él? Y creo que como Jessica habrá varios papás, tíos, familiares que quieren pues ayudar a hacer entender a sus jóvenes de esto. Bueno, yo quisiera retomar nada más, ahorita contestaríamos esto. No hemos hablado de que también el matrimonio infantil y el embarazo en jóvenes adolescentes está demostrado que las pone en mayor riesgo de mortalidad. Entonces, también afecta su salud, no solo en su desarrollo físico, sino las puede poner en el riesgo de su derecho a la vida. O sea, Entonces, que el embarazarse jóvenes hace que ellas puedan fallecer en el parto, en el proceso del embarazo. O sea, se ha demostrado que es peligroso. Y además está también demostrado que una vez que tienes un embarazo es muy alto el índice de jóvenes que se embarazan inmediatamente en el segundo embarazo. Entonces también su calidad de salud se va mermando en el caso de ellas. El otro dato que también tiene que ver, ¿qué haríamos con estos nuevos hombres? O sea, yo sí quiero insistir en que un gran reto que tenemos para trabajar en este marco que Juan Martín ha señalado es cómo trabajaremos la construcción de las nuevas identidades masculinas, ¿no? Así como hay que construir el empoderamiento de las mujeres, tenemos que deconstruir esta visión masculina de violencia, donde yo doblego, donde yo me impongo. No, esta construcción patriarcal tenemos que irla destejiendo, ¿no?
Claro. Y a modo de conclusión, Claudia, porque ya tenemos muy poquitito tiempo, unas 2 frases que quieras decir a modo de conclusión. Bueno, hacer un llamado a quienes nos están viendo, a que entendamos, por un lado, los niños, las niñas, las adolescentes y adolescentes hombres son titulares de derechos. Por sí mismos son dueños de todos los derechos humanos. Y tenemos la obligación, el Estado y las familias, de proteger integralmente además a los niños, que no quiere decir subordinar e imponer los deseos, los derechos de los niños y las niñas a los deseos y decisiones de los adultos. Tenemos que construir una nueva relación de hombres, mujeres, adultos y menores. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que atendiendo a la pregunta que hacían del caso, la mejor forma de proteger a nuestros niños, particularmente a nuestras adolescentes, es que tengan espacios de participación, es decir, donde sean protagonistas, es a lo que se refiere Ana con empoderarlas, que tengan nuevas relaciones sociales, otras amistades, otros círculos y que tengan personas vitales. En esos casos es la mejor forma porque el solo consejo o digamos, la persecución a la negativa no ayuda, sino más bien generar estos entornos participativos, que además es un derecho y que las familias tenemos que hacer un gran esfuerzo por comenzar a reconocer, y como se ha explicado acá, que son no solamente objetos de la casa, sino que son personas que tienen proyectos de vida que los van a construir junto con nosotros en la medida en que tengamos la capacidad de dialogar y de ayudarles a mirar el futuro pues en los próximos 20, 30 años, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Martín. Ana, por favor. Sí, el cambio está ocurriendo, pero yo creo que somos la generación responsable de que este cambio hacia la igualdad vaya más rápido. Entonces, sí, pues animar a todas y a todos a abrir estos diálogos en confianza. Yo creo que es parte del libre desarrollo del adolescente enamorarse, y es muy bonito cuando se hacen condiciones de igualdad. Por supuesto, condenamos toda forma de violencia o discriminación, pero sí decirles a los papás, a las familias, a las escuelas que hay que posponer la edad del matrimonio, la edad de la maternidad, realmente a etapas donde ya podamos llegar con mayor autonomía, mayor decisión. Es una decisión sumamente importante y la tenemos que respetar. Entonces síganos con sus redes, con el hashtag Niñas No Esposas, para abrir esta conversación que hay que seguirla. La vamos a seguir, por supuesto. Gracias. Yo en mis redes la tendré y aquí en las redes de diálogos también, por supuesto. Ana, muchísimas gracias. No, gracias, Cristina. Gracias por haber estado aquí. Sí, Sandra. Miren, nos comparte su testimonio Adriana Sandoval. Dice, felicito al programa por los temas tan importantes que pasan. Sí. En mi caso éramos 12 de familia. Mi papá siempre pensó que las mujeres debían enseñarse a realizar los quehaceres de la casa para ser una buena esposa. Sin embargo, mi mamá pensaba que debíamos hacer una carrera. Me casé a los 19 años y ahora platico mucho con mis hijos sobre sexualidad y embarazos a temprana edad. Y así es como las familias pues van adoptando todas estas nuevas ideas y donde se va creando esta igualdad que queremos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias a Sandy, por supuesto. Gracias al público que vino a acompañarnos el día de hoy. Y bueno, gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui y nos vemos aquí la próxima semana en Diálogos en Confianza. Gracias a todos.